me estoy moviendo aparentemente, pero también si dijéramos que que vamos, los que estamos aquí, a 1000 kilómetros por hora, pues también tendríamos nuestra parte de razón. ¿Por qué? Pues porque la Tierra va rotando, digamos, a 1000 kilómetros por hora. Si dijéramos que vamos a 100.000 kilómetros por hora, 107.000, pues también tendríamos razón. ¿Por qué? Pues porque la Tierra va, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, vamos todos los que estamos aquí, pues a 100.000 kilómetros por hora. Si decimos que vamos a 790.000 kilómetros por hora, pues también tendríamos razón. ¿Por qué? Porque vamos acompañando al Sol, el Sol se mueve a esa velocidad hacia el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, se mueve a 790.000. El Sol y todos los granitos flotantes que lleva alrededor, que somos uno de ellos, nosotros, la Tierra, pues vamos a 790.000 kilómetros. También pues, le puedo decir que a 900.000 kilómetros por hora, que es la velocidad con que toda la Vía Láctea se desplaza, incluyendo el Sol y todos los que estamos al lado, o también a 1.440.000, que es la velocidad de la constelación Virgo, que va hacia los cúmulos de Acuario, en fin. Quiero decir que de decir movimiento cero a movimiento de 1,5 millones por hora, pues todos tendríamos razón. O sea, bueno, este es un mensaje, es una pequeña muestra, digamos, anecdótica de que efectivamente en las ciencias es importante comprender e intentar ver pues un poco lo que dicen los demás y no ser demasiado taxativo. Es un primer mensaje. Ejes o vectores del avance de la ciencia, pues ya sabemos que hay dos fundamentales: el principio de la especialización, en el sentido que todas las disciplinas vamos especializándonos, todos los profesores, investigadores, etcétera, o también el terreno muy bonito, muy interesante de la unificación, es decir, esa búsqueda de conceptos generales, de conceptos comunes, de leyes generales, que también hacen avanzar la ciencia en otro sentido, de una forma mucho más lenta, pero que son bases fundamentales para, digamos, el desarrollo también científico. Las vías para la búsqueda del conocimiento, pues también simplemente recordarlo, todos yo creo que los que estamos aquí lo conocemos, pero es, por ejemplo, la especulación. Yo creo que hay disciplinas más especulativas que otras. La filosofía, es decir, todas aquellas que se pueden hacer con la mente, con un papel y un lápiz, por ejemplo la filosofía, por ejemplo las matemáticas, por ejemplo la física en algún sentido, son disciplinas que se prestan mucho al avance especulativo de ideas, de conceptos. Luego hay otras disciplinas que se basan mucho en la observación directa, la observación a través de instrumentos que tratan de agrandar lo pequeñín, lo infinitamente pequeño, que tratan de reducir o llegar a lo muy grande. Entonces, unas disciplinas se basan más, las disciplinas sociales también tenemos, la estadística es una forma de observación, y luego también la experimentación. En algunas disciplinas los investigadores tratan de crear fenómenos que no se dan usualmente o no se dan espontáneamente en la naturaleza para tratar de observarlos, medir, sacar conclusiones, interpretaciones, etcétera. Cualquiera de estos procedimientos es muy importante y, en definitiva, pues es bueno, digamos, desarrollar las disciplinas, unos más, en otros más que otros, pero en cualquier caso todos son muy importantes. Si entramos ya en el universo disciplinar, en ese gran universo disciplinar, pues lógicamente lo que me voy a referir es que ese universo disciplinar, las disciplinas, ¿qué es lo que observamos? Como he dicho antes, la realidad a todos los niveles. Entonces la realidad se ha ido desarrollando en el espacio y en el tiempo, como todos sabemos, a través de los distintos niveles de la materia. Como instrumento se ha utilizado como instrumento de referencia y análisis, es decir, desde el primer nivel 1, que es el electrón, el yoctogramo, es decir, la 4.000.000ª parte de un gramo, en fin, lo más pequeño, pues luego ya se empezó a desarrollar en el espacio y en el tiempo ya pues el átomo de hidrógeno, la molécula, la composición o la combinación de varios átomos en una molécula, luego la célula, el organismo, es decir, se ha ido desarrollando todo en 8 niveles de materia. Todo lo que en naturaleza está entre el nivel 1 y el nivel 8. Lógicamente han ido muy poco a poco desde hace 10.000 millones de años. La Tierra no existía, como sabemos tiene 4.500 millones, pero bueno, en los 10.000, de 10.000 millones a menos 3, o hace 3.800 millones, solamente había materia de los estados 1 a 3. Luego ya a partir de, pasando los millones de años, pues han ido evolucionando hasta llegar a las sociedades, a los grupos de sociedades organizados de hace muy poquito, de hace 100.000 años, ¿no? Para nosotros eso es mucho, pero nosotros somos muy poco en el espacio y en el tiempo. También es importante que los científicos y las personas seamos humildes en el sentido de que no somos nada. Somos técnicamente cero en el espacio y en el tiempo respecto a los miles de millones de galaxias, etcétera, que hay, pues en la Tierra nosotros somos, y en el tiempo, pues en los 10.000 millones de años, pues vivimos 70, 80 y tantos, 100 como mucho. En fin, somos prácticamente nada en este universo. Entonces las disciplinas
Bueno, esto es una gráfica, también es el mismo espectro multidisciplinar, cómo se ha ido desarrollando a nivel de espacio, de tiempo y de nivel de complejidad, desde que había solamente el estado más ínfimo de la materia, electrón, quark, etcétera, hace 10.000 millones de años, cómo se ha ido evolucionando hasta llegar ya a los grupos sociales organizados, de los cuales el ser humano, la sociedad nuestra, pues somos supuestamente la forma más desarrollada, más madura y con más conocimiento, ya con inteligencia, etcétera. Dentro de ese espectro de la realidad tan compleja, pues ya simplemente recordar un poco la gran familia de las áreas y disciplinas científicas. Realmente pueden clasificarse de muchas formas. Está la clasificación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la clásica, es decir, 33 disciplinas y por supuesto subdisciplinas, etcétera. La UNESCO lo divide en 62 disciplinas. Si vamos al tema de editorial por obras, por materias de obras, el ISBN, pues son 56 disciplinas. Es decir, se agrupen como se agrupen, pues vemos que hay un enorme espectro, o sea, un enorme ámbito, una gran familia de áreas y disciplinas científicas. En este terreno, dada esa complejidad y esa enorme cantidad de disciplinas, pues adquiere, a mi juicio, especial relevancia la importancia que tiene lo multidisciplinar y lo interdisciplinar, que aunque a veces se confunden, ¿no? Se utilizan como sinónimos, no son exactamente lo mismo. Simplemente voy a permitir pues aclarar un poco, en fin, lo multidisciplinar es que varias o muchas disciplinas, dos o más, confluyen en torno a un tema, de una confluencia. Y lo interdisciplinar es que ya hay una integración, es decir, hay una convergencia de disciplinas, confluencia versus convergencia. Si vemos un gráfico, pues lo vemos quizá mejor, la confluencia de disciplinas, las Ds distintas que puede haber, confluyen en torno a poder contemplar, analizar, interpretar un tema, por ejemplo, de interés social. Pues las distintas disciplinas lo ven desde distintos puntos de vista y con eso se enriquece el acervo, digamos, de todos los investigadores, de todos los que pertenecen a una y otras disciplinas. Luego está la convergencia de disciplinas, que es que ya se fomenta la búsqueda de conceptos a nivel de sistema, de procesos, etcétera. Hay conceptos que son universales. El concepto de proceso dinámico, etcétera, pues es universal al derecho, etcétera, a la economía, a los procesos químicos, a los procesos, bueno, de todo tipo. Entonces ahí hay una, vamos a decir así, una intersección de conocimientos, se buscan cosas comunes, conceptos comunes, métodos, herramientas comunes a varias disciplinas para que se puedan utilizar. Y es muy importante también aprender de los procesos o de los conceptos y de las herramientas que tienen otras disciplinas. La óptica multidisciplinar pues puede ser un elemento de avance sobre todo en algunas disciplinas, pero yo me atrevería a decir que en casi todas. Claro, yo conozco más por mi profesión, o vamos, por mi área, el caso de la economía. No me voy a extender mucho porque sería un poco, digamos, muy proceloso y un poco teórico, demasiado a lo mejor aburrido, pero bueno, los economistas, que hay aquí algunos, pues sabemos que hay unos grandes desacuerdos en la ciencia económica, hay muchas ciencias, entre comillas, muchas teorías, etcétera. Siempre dicen que los economistas, que dónde están los economistas, que no arreglamos la realidad, que mucha ciencia, etcétera, pero que luego, que nada, que lo único que sabemos predecir es el pasado, que etcétera. En fin, entonces somos bastante criticados, que dónde estamos, pero bueno, hacemos lo que podemos. En todo caso todavía hay demasiada dispersión, no hay un núcleo estable como han logrado otras ciencias, otras disciplinas. Entonces hay una distancia importante entre la ciencia económica. Los ingleses, los anglosajones tienen dos términos que son distintos, economics and economy, que es distinto. Economics es la teoría económica y la ciencia económica, y la economía real, vamos a decir así, de economy, pero es importante pues que sepamos que efectivamente que no está resuelto el tema, porque para eso pues el mejor exponente, desgraciado exponente, es pues la crisis actual económica y financiera internacional. Es muy importante buscar nuevas coordenadas en la ciencia económica. A mi juicio es importante en este terreno un desarrollo extensivo, ampliación de su ámbito y unas relaciones con otras disciplinas. Decía Stuart Miller, un importante economista, una persona no será probablemente un buen economista si no es más que eso. Decía otro buen economista, Keynes, que todo economista debería ser en cierta medida matemático, historiador, hombre de Estado, filósofo. En definitiva, que es muy importante lo multidisciplinar. Se puede fomentar, se puede contemplar cualquier realidad, cualquier problema social se puede contemplar o se debería contemplar de una óptica multidisciplinar. Por ejemplo, la corrupción, que conocemos, está hablando Antonio, porque compartimos tareas en la ONG Transparencia Internacional, y bueno, pues a nivel de estudios, pues hay muchos estudios que enfocan o que se puede enfocar la corrupción desde distintas perspectivas, económicas, jurídicas, sociológicas, políticas, psicológicas, religiosas, etcétera. Desde el punto de vista religioso también estudios, efectivamente, que correlacionan a veces pues el nivel de corrupción con la filosofía religiosa con distintas confesiones.
profesiones, en fin, hay de todo, hay para todo. Es decir, que es muy importante que muchas disciplinas analicen un problema que seguro que lo mejoran o por lo menos lo hacen más accesible, más conocido por la sociedad. Lo interdisciplinar, esto es lo multidisciplinar. Lo interdisciplinar, pues un ejemplo, yo he estado, bueno, modestamente, pues haciendo papers y artículos, publicaciones, para intentar poner en cercanía la física y la economía. Es lo que, bueno, yo suelo llamar entropía económica. No voy a entrar, repito, porque sea muy largo y son 3 o 4 horas de doctorado lo que me lleva el explicar esto, pero en cualquier caso simplemente pues que sepamos, a que le pueda interesar, que pueda haber algunos intentos de mucha gente, de muchas personas, que unos hacemos unas cosas, otros otras, pero bueno, el tema de la entropía económica, la entropía ya sabéis que se basa un poco en el creciente grado de desorden. La naturaleza no tiene una finalidad, pero sí tiene una dirección, que son los estados de mayor probabilidad y una entropía creciente. Entonces el ser humano pues tiene o tenemos la obligación de generar orden, digamos en esa, en principio caótica o más que caótica, aleatoria o por lo menos desordenada realidad, naturaleza, etcétera, para el progreso social, como es lógico, orden de conocimientos, de toda creación de estructuras, de construcciones, de medicinas, etcétera. Entonces ahí está el concepto de entropía económica, que es el grado de desorden de cualquier realidad económica. El orden económico sería aquello que supone una disminución de la entropía económica, es decir, tenemos que intentar tomar decisiones anentrópicas que disminuyan la entropía. En fin, no me quiero enrollar mucho, simplemente pues ahí he puesto alguna vez o he escrito sobre un proyecto, una propuesta modelo, el modelo MECEAS, modelo económico en clave entrópica abierto y simple. Se basa fundamentalmente en la ecuación de Boltzmann, que los físicos sobre todo la conocéis, que es EK igual al logaritmo de W. Bueno, en definitiva, repito, no voy a entrar mucho porque tampoco quiero abarcar mucho tiempo, pero en cualquier caso, bueno, que hay modestos, unos, por ejemplo del que os hablo, y otros más desarrollados, intentos de fomentar lo interdisciplinar, poniendo de manifiesto pues cercanía, utilización de unos conceptos en una disciplina, para conceptos de otra disciplina en una de ellas. Posible apoyo en la teoría del caos. La teoría del caos, como sabéis, se ha hecho un número hace muy poco. Aquí hay expertos máximos de la teoría del caos a nivel nacional e internacional. Hemos hecho un número hace poco, también otro número. Entonces, bueno, pues en definitiva también es una teoría muy válida y muy multidisciplinar. Diversas aplicaciones de la entropía económica, pues podéis leer en los ensayos, en los papers, entropía y tipo de interés, sistemas de pensiones, entropía y condiciones laborales, etcétera. Las medidas macroeconómicas, en lo posible, hay que intentar bajar a las medidas micro, porque las medidas macroeconómicas tienen una alta dosis normalmente de entropía. Otro ejemplo, simplemente proyecciones de la ética de la economía, simplemente mencionar los productos socialmente correctos, es decir, cómo se puede analizar, medir, evaluar aquellos productos que cumplen las normas de equilibrio medioambiental y natural, de respeto social y laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y ya en clave de futuro, antes de pasar al tramo final de la charla, es que algunas proyecciones, pero eso ya son casi sueños. Los que somos muy idealistas, pues siempre estamos dando, o por lo menos creando, vamos a decir así, ideas para los jóvenes o los más jóvenes. Entonces, algunas proyecciones de futuro para la economía de una visión más amplia, científica y multidisciplinar. Sí que la economía, por ejemplo, puede y debe hacer análisis cada vez más de los efectos económicos y sociales de los avances en otras disciplinas, por ejemplo la nanociencia y nanotecnología, la biotecnología, los sistemas automáticos inteligentes, la fusión nuclear, que bueno, tarde o temprano llegará, pero bueno, en las primeras reuniones del grupo multidisciplinar nos decían los físicos del grupo que en el año 2015, 2025 luego, y ahora yo creo que en el año 2050 se dice que llegaremos a tenerla, pero en fin, sociedad, economía, el hidrógeno, que está teniendo también desarrollo, los alimentos genéticamente modificados, que es un tema muy importante, pues el tema de los costes empresariales, beneficios económicos. Es decir, la economía y otras disciplinas pueden penetrar unas en otras con bastante, digamos, rentabilidad intelectual. Análisis de escenarios económicos, no digamos ya para soñar, empresariales como homogeneidad monetaria internacional, los costes-beneficios para las empresas, por ejemplo, y entidades públicas de una moneda única mundial. Algunos hemos escrito, y hay algunos premios Nobel, yo soy muy modesto, pero hemos escrito sobre la necesidad y las formas que tendría que haber para llegar a una moneda única mundial. Llegaremos, los que estamos aquí probablemente no lo veamos algunos, pero llegaremos a una moneda única mundial, que puede ser una quimera. También el euro era una quimera, ¿os acordáis? Hace muchos años, que como varios países iban a compartir. Y ahora somos 17 países los que lo compartimos y no pasa nada, incluso, digamos, es elemento de progreso y de solidaridad también. O sea, que ¿por qué hay tantísimas tormentas monetarias, tantísimas crisis, tantísimas monedas distintas en el mundo? Pues lo lógico es que nos pongamos de acuerdo y llegamos a una moneda única mundial. Bien, paso ya al tramo final de la charla. Espero que sea menos teórica, más evocadora, más emotiva, al menos para mí, para algunos que sé de los que estáis aquí. Pues es la revista Encuentros Multidisciplinares. Es un exponente empírico, práctico de lo que es un poco el análisis o que he estado yo, digamos,
postulando, haciendo un canto a lo multidisciplinar, pues ahora con un ejemplo práctico y muy cercano a esta universidad. Es la revista Encuentros Multidisciplinares. El germen y punto de partida, algunos lo conocen bien, fue la formación de un grupo multidisciplinar ya en junio de 1997, que eran los miembros de la Comisión de Reclamaciones. Sabéis los universitarios lo que es la Comisión de Reclamaciones, que eran pues todos los jaleos, todas las protestas, vamos, todas las reclamaciones que había, como su nombre indica, de todas las plazas de oposición y tal, pues las resolvíamos pues un comité de distintas facultades. Luego comíamos, etcétera. Entonces empezábamos a hablar de cosas. Oye, ¿por qué no me cuentas cómo lo hacéis esto? Empezamos a ver lo interesante que era gente, tantas disciplinas que estábamos ahí en torno a la mesa, pues cómo nos aprendíamos unos y otros, y por qué no formamos un grupo y unas reuniones y no sé qué, y algún boletín y alguna cosa. Bueno, pues después tardó un poquito, en enero del 99, porque muy difícil conseguir dinero aquí para cualquier cosa. Entonces al final, cuando tuvimos los medios mínimos para la edición del papel, fundamentalmente, pues llegamos a la revista esta que habéis visto ahí en la entrada y que muchos recibís, etcétera. Bueno, pues es una revista modesta, pero es muy, muy ilusionante realmente. En enero del 99 ya salió el primer número, y es una revista editada y promovida desde esta universidad. Los que estamos tan orgullosos, pero orgullosos de estar en esta universidad, pues es algo que nació de un grupo de personas de esta universidad, con lo cual tenemos que estar orgullosos, porque es una revista que se consulta muchísimo en varios continentes por internet, sobre todo en muchos países, con lo cual, bueno, es algo nacido aquí en la UAM, en nuestra universidad. La UAM es un espacio multidisciplinar en sí mismo, es decir, estamos aquí todas las facultades juntos. Entonces es un privilegio el que tenemos aquí, el estar todos tan cerca. Es una universidad joven, creada en el año 68, legalmente en el 68, empezó a funcionar en el 69, como bien decía Antonio, ya en el 71 se creó este campus. Entonces, bueno, pues es joven, somos bastante jóvenes, pero ya puntera y con reconocido prestigio científico y social. Pertenecer a la UAM, yo creo, y todos, muchos de los que estamos aquí compartimos, es un privilegio, por la universidad, por el espíritu que tiene desde los años 70 y lo bonita que es. Además, no sé si habéis visto, bueno, están las cortinas cerradas, pero se ven las montañas. Es un campus precioso, o sea, realmente precioso. Antiguamente no era tan así, porque cuando empezamos en el año 73 algunos pues eran un erial, eran palitos, ¿acordáis algunos? Eran palitos pequeños que iban a ser árboles, ahora lo son frondosos, etcétera. Aparte que un conjunto muy importante de edificios nuevos, etcétera. Bueno, en definitiva es un privilegio a nivel institucional, personal, etcétera. Cuenta con líderes y referentes a nivel nacional e internacional. Hay muchas facultades, hay líderes a nivel en muchas disciplinas, y con el privilegio de tenerlos a pocos metros de distancia. Cuando paseábamos, Roberto, ahora hablaré de él, bueno, Roberto Marco, que le conoceréis algunos, pues pasábamos mucho por aquí y decíamos, oye, es que es un privilegio tener aquí a Margarita Salas, a Tomás y Valientes, que están los líderes fundamentales, los tenemos aquí al lado, realmente. Entonces es un privilegio tenerlos a todos. En la UAM han estado, o han pasado por aquí, don Felipe de Borbón, nuestro presidente de honor de la asociación, la propia reina, doña Sofía, Tomás y Valiente, Margarita Salas, Enrique Tirno Galván, Federico Mayor Zaragoza, Nicolás Cabrera, etc. Cada vez son más y más importantes sus antiguos alumnos,